¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a la prensa de hoy. Después de unas merecidas vacaciones, estamos de vuelta con ustedes para continuar orientando, analizando y enfocando los temas vitales de interés nacional e internacional. En este programa de hoy vamos a enfocarnos en la recién concluida Cumbre de las Américas, donde primero se produjo el reencuentro personal, fraterno, entre los presidentes de Cuba, Raúl Castro y Barack Obama, y así como la actuación estelar del presidente dominicano Danilo Medina, que por primera vez se juntó con los otros 34 jefes de Estado de las Américas, de América del Norte y de América del Sur, y de la región centroamericana y del Caribe. Además, vamos a conocer la actividad que realizó ayer el expresidente Leonel Fernández, y también vamos a hablar ampliamente de una entrevista que concedió el presidente Medina en Panamá a 4 periodistas dominicanos que acudieron a cubrir su participación en la Cumbre de las Américas. Todo esto lo haremos después de la siguiente pausa. Volveremos. La Cumbre de las Américas, que concluyó el sábado en Panamá, que duró 2 días, puede ser definida como una cumbre histórica. Histórica porque fue la primera vez que Cuba participa en esa cumbre, que es auspiciada por la Organización de Estados Americanos y por el gobierno de los Estados Unidos. La Cumbre de las Américas fue una iniciativa que se tomó en el año 1994. La tomó el presidente Bill Clinton junto con la Organización de Estados Americanos y nunca Cuba había participado. Se han celebrado 6 cumbres desde entonces. Ese encuentro se realiza cada 4 años y Cuba no había participado en ninguna porque estaba excluida del sistema interamericano. Desde el año 1961, Cuba fue excluida de la Organización de Estados Americanos y desde hace varios años está en la lista negra de los países, en la lista negra de Estados Unidos de los países que apoyan al terrorismo. Ese encuentro de las Américas se destacó básicamente por los discursos que pronunciaron el presidente Raúl Castro y el presidente Barack Obama. El discurso de Obama se ajustó a los 8 minutos del protocolo, pero Raúl Castro agotó un discurso de casi 50 minutos, 48, 50 minutos. Y lo hizo con donaire, lo hizo con elegancia y lo hizo con humor, porque al principio sus palabras fueron sencillamente que, como se le adeudaban 6 ausencias de las cumbres, 6 por 8 son 48 y por tanto él tenía que pronunciar un discurso superior a los 8 minutos y multiplicó 6 por 8, 48 y 48 minutos duró el discurso, entre bromas, risas, carcajadas, pero sobre todo con seriedad y un profundo contenido histórico, repasando el punto de vista cubano sobre las relaciones con Estados Unidos y la lucha ideológica en la Guerra Fría. Fue el punto de vista cubano. Hay otro punto de vista, que es el norteamericano y que es el punto de vista que tienen otros países de América Latina sobre los efectos de la Guerra Fría. Pero en sentido general, esa diversidad temática no fue óbice para que el presidente Obama y Raúl Castro se reunieran en privado durante casi 1 hora, departieran, hablaran de los temas. No trascendió oficialmente los temas a la opinión pública, pero sí
Se trata de la reapertura de las embajadas en cada una de sus respectivas capitales, Washington y La Habana, y sobre todo la condición sine qua non que pone Cuba para profundizar en esas relaciones es que la saquen de la lista negra de los países que el Departamento de Estado califica como patrocinadores del terrorismo. El presidente Medina, nuestro digno representante, pronunció un discurso de 12 minutos, un discurso bueno, un discurso donde el presidente Medina sobre todo dio muestra de que hay una nueva política exterior dominicana. Y no solamente en su discurso, él al margen tuvo reuniones bilaterales con varios colegas regionales, pero sobre todo tuvo una reunión muy importante con 4 gobernantes representantes de países del CARICOM de habla inglesa que están interesados en trabar y estrechar relaciones comerciales, sobre todo con la República Dominicana. Un paso estratégico importante en política exterior porque la nación dominicana en ese evento en particular afinó muy bien sus relaciones con todos los países de América Latina y en especial logró una mejor visión de la República Dominicana con respecto al tema de Haití y la regulación de los inmigrantes ilegales en la República Dominicana. Vamos a ver el discurso del presidente Medina. Fue un discurso trascendental. Veamos. Señor Juan Carlos Valera, presidente de la República de Panamá, señores jefes de Estado y de Gobierno, señoras y señores, quiero iniciar mis palabras felicitando al Gobierno y al pueblo de Panamá por el montaje de este evento y al mismo tiempo agradecer la hospitalidad con que nos han tratado. Asimismo, quiero felicitar al señor Luis Almagro por su elección como secretario general de la Organización de Estados Americanos y desearle la mejor de las suertes en la conducción de sus nuevas responsabilidades. Celebramos esta cumbre en un momento en el que el conjunto de la Organización de Estados Americanos está en búsqueda de una redefinición, un nuevo rumbo que le permita seguir siendo la herramienta para el progreso social y democrático de nuestros pueblos. En esta redefinición ha dado sin duda un paso importantísimo en la dirección correcta al deshacer un agravio que venía desde hace ya más de 5 décadas. Con la presencia de la delegación cubana en esta cumbre, podemos al fin decir con propiedad que hoy Panamá es la capital de América entera. Para satisfacción de todos los presentes, el descongelamiento de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba nos coloca ante la oportunidad histórica de superar para siempre las desconfianzas heredadas de la Guerra Fría. Desconfianza que durante ya 2 generaciones han significado dolor para muchos y una terrible distracción de nuestro auténtico cometido prioritario, que es el de procurar el bienestar de nuestra gente. De hecho, si el esperanzador proceso de paz colombiano tiene éxito, como todos deseamos y queremos, estamos ante la oportunidad de entrar a un periodo de ausencia de conflictos a escala continental. Una nueva época largamente esperada en la que podremos dedicarnos en cuerpo y en alma a las tareas de integración y desarrollo de nuestras naciones. Por supuesto que no será este un camino sin obstáculos, los hay y los habrá. Por eso es especialmente importante que evitemos crearnos problemas nuevos cayendo en las viejas trampas del pasado. En este sentido, creemos que las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela difícilmente pueden aportar al clima de diálogo necesario
para cualquier iniciativa de despolarización política que sea deseable impulsar en nuestra región. No olvidemos que tanto en la política nacional como en la política internacional, el diálogo es la única garantía de lograr los consensos necesarios para seguir avanzando. Por tanto, instamos a ambos países a buscar salidas diplomáticas a cualquier diferencia y trabajar por la paz en nuestro continente. Señoras y señores, la realidad es que si queremos construir sociedades seguras y estables, en las que los hombres y mujeres de América puedan vivir y desarrollarse en paz, el mayor reto no proviene ya de los conflictos entre estados o ideologías, sino de la degradación de las instituciones y la proliferación del crimen organizado, y muy particularmente del narcotráfico. Ese enemigo común que lamentablemente continúa escapando a nuestros esfuerzos por contenerlo. Desde Sudamérica hasta México, pasando por Centroamérica, República Dominicana y todo el Caribe, el tránsito de drogas con destino a su consumo mayoritariamente en los países ricos es un desafío constante a la estabilidad de nuestras democracias y a la vida de nuestros ciudadanos. No es casualidad que en pocos años Centroamérica se haya convertido en la región sin conflictos más violenta del mundo, con más de 30 muertes relacionadas directamente con el narcotráfico por cada 100.000 habitantes, según estadísticas de las Naciones Unidas. Quiero enfatizar que la República Dominicana está decididamente implicada en la lucha contra el narcotráfico, contra el tráfico de narcóticos y contra el crimen organizado. Prueba de ello son las constantes incautaciones realizadas por nuestros cuerpos de seguridad, así como la prioridad que siempre le damos a la cooperación en esta materia en nuestras relaciones diplomáticas, especialmente con los Estados Unidos. Sin embargo, a nadie se le escapa que nuestros estados tienen otras acuciantes prioridades en terreno como la educación, la salud, la energía o incluso en otras áreas de la seguridad ciudadana. Por ello, aunque año tras año llevemos a cabo el sacrificio de dedicar ingentes cantidades de recursos públicos a la lucha contra el narcotráfico, estos siempre palidecen frente al volumen de negocio que envuelve la industria de la droga a escala continental. La verdad es que los recursos de narcotráfico superan varias veces el Producto Interno Bruto de muchos de nuestros países. Y en este combate asimétrico entre estados frágiles y organizaciones criminales con recursos enormes, se genera y alimenta el círculo de la corrupción, la debilidad institucional y la pobreza. Es, sin duda, un factor clave en la desintegración social que viven muchos de nuestros países, y su permanencia se sarda cada año con la muerte de miles de personas, la mayoría de ellos jóvenes. Es una situación que amenaza con hacerse endémica en algunos países, originando a su vez los fenómenos migratorios descontrolados, que son otra de nuestras principales preocupaciones, especialmente en Centroamérica. En definitiva, es un cáncer que penetra cada vez más profundamente en nuestras sociedades y se lleva consigo vidas, familias y territorios enteros, arrancando a sus pobladores la paz y la tranquilidad. Señoras y señores, no podemos permitir que este tema siga centrando nuestras conversaciones año tras año, ante el escepticismo y la frustración creciente de nuestros pueblos, sin atrevernos a abrir nuevos debates, sin explorar nuevos caminos. Por ello, saludamos que la Comisión Permanente de la Organización de Estados Americanos haya aprobado el año pasado un documento que llama a considerar la lucha contra el narcotráfico en sus dimensiones de prevención, de salud pública, de rehabilitación penal, así como la necesaria evaluación sistemática de resultados. Yendo más allá, naciones como Uruguay o algunos estados de los Estados Unidos han decidido experimentar con la legalización de alguna sustancia en un intento de minimizar la influencia de las organizaciones criminales.
Estas son experiencias cuyos resultados deberán ser evaluados con el mismo rigor que las demás, incluyendo su impacto sobre la salud de la población y los índices de criminalidad. Pero lo cierto es que en el corto plazo ha llegado la hora de dejar de exigir que sean los países que se encuentran en la ruta de estos flujos los que paguen el mayor precio por este problema transnacional. Esperar que sean nuestras instituciones y nuestros presupuestos nacionales los que lleven el peso de esta lucha no solo es injusto, sino también poco realista. Si esta lucha ha de ser tomada en serio, es necesario que su coste sea compartido de forma equitativa por todos los países involucrados, especialmente por aquellos cuya demanda interna es la que pone en marcha el conjunto de la maquinaria del narcotráfico. No es posible que mientras nuestras sociedades pagan el precio más alto en víctimas y en violencia, el negocio siga creciendo en los países de destino a la sombra de los ingentes ingresos que reporta ese negocio. Cabe recordar que se calcula que el volumen total de narcodinero que se mueve en nuestro continente se divide aproximadamente en un 20% que se genera desde la producción al trayecto de los países consumidores y un 80% que se queda en los países de destino. Por todo esto, entendemos que de la misma forma que compartimos el deseo y la urgencia por ver este tema solucionado de una vez y por todas, es necesario que participemos todos con el mismo nivel de responsabilidad y cada uno de acuerdo a sus posibilidades. Distinguidos señores, a pesar de lo complejo de los retos que tenemos por delante, no me queda duda de que tenemos muchos motivos para el optimismo. Hace apenas 3 décadas, la Guerra Fría aún alimentaba enfrentamientos y guerras, tanto entre nuestras naciones como dentro de ellas. Hoy, uno de nuestros mayores problemas es cómo conjugar tantas iniciativas de integración y cooperación como tenemos en nuestra agenda. Este es, desde luego, un cambio muy favorable. Tengo plena confianza de que sabremos continuar y profundizar este cambio y que lo aprovecharemos para poner en marcha iniciativas productivas que lleven bienestar y desarrollo a nuestra gente. Entre ellas, me gustaría destacar, tal como hice en nuestro encuentro con el sector privado, la importancia de trabajar conjuntamente y de forma coordinada para el fomento de los encadenamientos productivos en nuestra región. Esta es un área clave para impulsar la productividad de nuestro continente en el mercado global y, por tanto, para dar respuesta a los millones de personas que esperan por un empleo y un salario dignos. Es necesario que hagamos de las Américas como región una gran fábrica para el mundo, logrando constituir nuestro propio modelo de desarrollo competitivo y sostenible. Seguiremos asimismo trabajando para alcanzar nuevos acuerdos en materia de seguridad humana en el sentido más amplio, que den respuesta a nuestros retos comunes, que van desde la amenaza de la delincuencia organizada y la gestión de los flujos migratorios a los desafíos del cambio climático y los desastres naturales, a lo que no podremos hacer frente con soluciones individuales. Señoras y señores, pueden estar seguros de que la República Dominicana estará siempre disponible, siempre deseosa de contribuir a este esfuerzo, que nuestras energías se sumarán a las de toda esta América aquí representada, cada vez más completa y más unida, para dar respuestas a las necesidades de nuestros pueblos. Muchas gracias. Ese fue el discurso del presidente Danilo Medina en la sesión de la Cumbre de las Américas en Panamá el pasado sábado. El presidente habló ampliamente de un nuevo marco para las relaciones hemisféricas, para la solución de conflictos en la región.
aboga por la paz, pero sobre todo por una lucha decidida contra el flagelo del narcotráfico. Tiene razón el presidente en proponer una lucha mucho más vigorosa contra el narcotráfico y contra la corrupción, porque la República Dominicana es una de las grandes víctimas de la lucha o del narcotráfico en nuestro país. El flagelo del narcotráfico en la República Dominicana está acabando con el sosiego, con la tranquilidad de las familias dominicanas, pero sobre todo está afectando a los jóvenes de medianos y bajos ingresos, está afectando a la clase profesional, está afectando a muchos sectores, hasta sectores vinculados al empresariado. Por eso es importante que el presidente haya hablado en esos términos, haya propuesto esa cruzada continental a favor de la paz y de lucha contra el narcotráfico. El presidente Medina, ya al margen de ese discurso, dio unas declaraciones a varios periodistas dominicanos que asistieron a la Cumbre de las Américas. El periódico El Día, de este día, redacta ampliamente el contenido de esa entrevista con el presidente Medina. Le preguntaron sobre el tema de la reelección y realmente el presidente ha dicho lo que yo voy a leer aquí del periódico El Día. Los 4 periodistas le preguntan de manera simultánea sobre su eventual reelección y él sonríe, como durante toda la entrevista, pero al responder borra la sonrisa de su rostro. Dijo lo siguiente: me comprometí con los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional de que en su momento yo hablaría del tema. Todavía no ha llegado el momento. Estamos muy cerca, señaló el mandatario. Continúa recordando que en esa oportunidad planteó que hay unos plazos fatales en el que los partidos tienen que seleccionar sus candidatos y deben inscribirse en la Junta Central Electoral. Mi posición, dijo Danilo Medina, tiene que ser con tiempo suficiente para que el PLD pueda hacer los trabajos que tiene que hacer para seleccionar su candidato, establecer su calendario electoral y todo eso expresó. No habló más nada sobre el tema de la reelección. ¿Cuál es la parte importante de esta escueta declaración del presidente? La primera parte, donde él dice que todavía no ha llegado el momento, estamos muy cerca para él referirse al tema de la reelección. 2 cosas quiero destacar en esto. Primero, el estamos muy cerca quiere decir o puede significar que él hablará el próximo domingo 19 de abril en la reunión del comité político. Él todavía, el sábado pasado, es que no había llegado el momento de decírselo a los periodistas. Además, estaba la expectativa de ver cómo se desenvolvía el presidente Fernández en el encuentro convocado ayer, que fue un encuentro masivo y que más adelante veremos y hablaremos de él. Pero el presidente Medina ha sido en ese sentido cauteloso, extremadamente cauteloso. Tan cauteloso que deja la impresión de que o él no mandó a toda esa gente, a todos sus funcionarios, a hacer esa campaña ardiente, prolongada, o él le ha dado su anuencia por debajo, diciéndole, fájense ustedes que yo más tarde resuelvo. Yo personalmente no sé por qué bando inclinarme, pero lo que sí entiendo es que una campaña
campaña de esa envergadura no se hace sin la anuencia del presidente de la República. Hay muchos funcionarios ahí que han perdido su tiempo de trabajo arengando y promoviendo la reelección presidencial. Se han gastado muchos recursos en eso, en promover la reelección, sí, se han gastado muchos recursos. Se ha amenazado gente. No se puede desvincular el caso de Félix Bautista del intento de la reelección, porque ambas cosas van juntas. Mucha gente ve el caso de Félix Bautista como una maniobra judicial para doblegarle el pulso al presidente Fernández y que apoye una modificación constitucional. Los que piensan así no están descaminados. En la política se valen muchas argucias y se valen muchas trapisondas, y hay un juego sucio en la política que a veces se justifica. Mucha gente ve las presiones contra la justicia como parte de ese modelo. Lo cierto es que no se puede desvincular la reelección de lo que el caso Bautista ha degenerado. El Procurador General de la República se ha portado desafiante contra los jueces, no contra la justicia, porque él es parte de la justicia. No hay sistema judicial sin fiscales, como tampoco hay sistema judicial sin jueces. Entonces él ha desafiado al presidente de la Suprema Corte y en lugar de combatir con el derecho, él ha exacerbado a la población, a una población inducida contra la justicia. Se han hecho manifestaciones, Hipólito Mejía participó, Abinader participó, el embajador de los Estados Unidos claramente se ha manifestado visitando al Procurador General de la República en varias ocasiones, dando su apoyo al tema de Félix Bautista. Yo quisiera saber si en los Estados Unidos el embajador dominicano puede ir donde la procuradora fiscal actual y entrometerse en un tema judicial que atañería únicamente a los Estados Unidos, y qué no le diría a la opinión pública norteamericana, al embajador dominicano o latinoamericano, que se le ocurra hacer lo que hace el embajador Brewster aquí. Entonces, todo ese revoltijo es tiene como centro la reelección y puede ser el punto flaco de la reelección. Pero eso se va a resolver el domingo que viene en la reunión del comité político, y es probable que allí sí el presidente Medina fije definitivamente su posición, porque esa reunión del comité político es parte del plazo fatal al cual él hace referencia. De estas declaraciones yo deduzco que el presidente Medina puede decantarse tanto por no aceptar la reelección presidencial que en lugar de aceptarla. Y lo digo porque en el acto de ayer de Leonel Fernández habían 77 legisladores, 17 senadores de 32 y 60 diputados de los 98 que tiene el PLD. Eso sencillamente dice que si esos legisladores se paran en el Congreso contra el proyecto de reelección, el proyecto no va a pasar. Y si no pasa, yo no sé si el PLD tendrá el tupé, o la dirección del PLD, o los que siguen a Danilo, o no sé quién sea, de votar a 77 legisladores de un partido. Entonces, ese es un obstáculo que el presidente Medina, si va a aceptar que se modifique la Constitución, si va a caer en esa trampa, tendrá que sopesar adecuadamente. Vamos a hacer una pausa corta para venir con la actividad que hizo ayer el presidente Leonel Fernández. Aquel que piense que Leonel Fernández no es un líder
político natural y de verdad, está sumamente equivocado. Una desventaja que tienen sus adversarios es que suelen subestimarlo y continuamente le están augurando derrotas, caídas, pérdidas de popularidad, desgastes, etc. Es una ventaja estratégica que tiene Leonel frente a sus rivales, que suelen perder más tiempo contra él que dedicarse a fortalecerse a sí mismos. La actividad de ayer probó de plano eso que yo estoy señalando. Leonel Fernández es un líder que ha concitado en situaciones adversas un apoyo extraordinario. Nunca había estado en una situación tan adversa como lo está hoy en términos del acorralamiento de sus rivales. Desde el año 2012, cuando salió del poder con una popularidad del 74%, sus adversarios han montado campaña tras campaña con la finalidad de desacreditarlo. La última de esas campañas es monstruosa, es la de Félix Bautista, su proceso judicial, y detrás de esa persecución contra Félix Bautista, el ensañamiento para que Leonel Fernández acepte la repostulación a través de una modificación constitucional del presidente Danilo Medina. Un plan descabellado, porque yo creo que para que la reelección cruce no es necesario ni acorralar a Leonel Fernández, ni desacreditarlo, ni perseguir por razones políticas a Félix Bautista, ni mucho menos poner a la justicia de patas hacia arriba, como se ha hecho. No es necesario. Leonel le dice con una elegancia que no la digo yo. Él lo dijo ayer del modo siguiente: jamás puede sostenerse, dijo Leonel, que una organización jamás puede sostenerse sobre la base de la exclusión. Quieren excluirlo a él para que pase la reelección, la marginalidad, sobre la base de la imposición. Tratan de imponer mediante toda esa operación truculenta que yo he mencionado, la reelección presidencial y la construcción de una hegemonía. ¿Cuál es la construcción de esa hegemonía? Esa hegemonía es la construcción de un nuevo liderazgo alrededor de la popularidad del presidente Danilo Medina para desplazar a Leonel Fernández de la presidencia del PLD. Eso es muy simple. La construcción de una nueva hegemonía, construcción. La palabra construcción aquí es importante porque significa que esa construcción viene dada a través de una campaña mediática que incluye medios de comunicación, redes sociales y firmas encuestadoras. Las tres vías se conjugan en un solo punto: inducir a una población, a una opinión pública, a irse por la reelección y a rechazar tajantemente a Leonel Fernández en medio de crueles epítetos. Eso es todo. Entonces, hoy la situación es totalmente al revés. 77 legisladores estaban presentes ayer en el acto de Leonel Fernández. ¿Qué significa eso? Que si a alguien se le ocurre introducir por el Congreso o el Senado o la Cámara de Diputados el proyecto de modificación constitucional, se encontrará con que 77 de los 132 congresistas se opondrán a eso. Eso es mucho más de la mitad. Y una aprobación de esa magnitud necesita las 2/3 partes de la Asamblea Nacional.
El presidente dijo ayer, hablando con los periodistas en Panamá, el sábado, que fijará pronto, que el momento de fijar su posición está cerca. Probablemente sea el próximo domingo en la reunión del comité político. El comité político podrá votar a favor del proyecto, porque quizá el presidente Medina tiene mayoría entre los 35 miembros del comité político. Pero si eso se aprueba en esas condiciones, entonces ese proyecto no pasará en el Congreso. ¿Se dividirá el PLD? Leonel Fernández dijo ayer que no. ¿Votarán a los 77 congresistas que se opondrán a esa modificación constitucional? Me parece que no. Ninguna organización es loca para hacer eso. Bueno, los PRDistas se atrevían antes, pero yo no creo que el PLD lo haga. Ciertamente hay que señalar que ahora mismo el proyecto reeleccionista, hoy lunes, tiene toda la de perder en términos de pasar, porque me parece que ha sido un proyecto llevado de manera muy exagerada, golpeando demasiado. Cuando hay un presidente que su manera de actuar dista bastante de ese proceder. El presidente de Danilo Medina es un hombre cauto, es un hombre asequible, es un hombre pacífico, no es un hombre que impone condiciones, pero los auspiciadores de la reelección parece que sí, que son todo lo contrario al presidente Medina. Y gente como por ejemplo el ministro de Obras han dicho que la reelección es indetenible y que va como quiera. Y gente como el director de Indotel han dicho que la reelección es imparable y que es una necesidad nacional y que qué sé yo qué, muchísimas cosas. El principal obstáculo de la reelección, aparte de los 77 legisladores, es que hay una constitución muy reciente y se ve muy cuesta arriba adentrarse o abocarse a modificar una constitución con la que el presidente Danilo Medina estuvo totalmente de acuerdo de la A hasta la Z. Esa constitución tiene nada más 5 años y se pudo ser y pudo haber sido opuesto a que la reelección no se introdujera en el 2010. Pudo proponer que la reelección fuera también al estilo Norteamérica como se propone ahora. Pero el presidente Medina es un hombre joven, sensato, inteligente, puede esperar con mucha posibilidad al año 2020 y no pasa nada. Lo que no se puede meter al país en una crisis por el interés de reelegir al presidente Danilo Medina. Eso es así. Como no se hizo en el año 2012, en el año 2011, cuando a Leonel le propusieron lo mismo. Perdón, en el año 2010, 2011, cuando a Leonel le propusieron lo mismo. O como no se hizo en el año 2000, cuando a Leonel también le propusieron lo mismo. Entonces, creo que la sensatez se impondrá y los comentaristas y opinantes que ven, que auguran cismas, batallas y todas esas cosas en el comité político del PLD quedarán con la carabina al hombro. Porque, como dijo el presidente de Leonel Fernández, la base de los triunfos de ese partido ha descansado siempre en la unidad. Y si ha descansado siempre en la unidad, no hay razones para que no ocurra ahora de cara al 2016. Lo que quiere la oposición es que ocurra lo contrario. Hay mucha gente asusando el pleito entre Leonel y Danilo precisamente para satisfacer y abrir el camino a la oposición. De la única manera que la oposición débil que tiene el país puede agenciarse un candidato con posibilidad de ganar es si el PLD, Danilo y Leonel se enfrascan en una lucha
desusada. Y eso no ocurrirá. Vamos a pasar un video que tenemos ahí para terminar el programa con él. Ya son las 52. Pero este tema de Leonel y Danilo, que no se frote nadie las manos, como dijo Leonel Fernández ayer, que no se frote nadie las manos con que el PLD se dividirá, porque el PLD no se dividirá. Es la única organización que ha mantenido la unidad y la vocación de poder. Los demás están descalificados. Adelante. La reconstrucción de Copellito, San Rafael, que son unos 7 kilómetros, y los Cajuiles, Palmarito, que son unos 10 kilómetros aproximadamente. Esta semana estarán viniendo los técnicos de y va a coordinar con el gobernador para coordinar con ustedes, hacer los levantamientos de las 3 carreteras para proceder con su reconstrucción. Las tres. Ellos vuelven el miércoles con todo el proyecto para juntarse con ustedes y entonces planificar la ejecución de este proyecto. Bien. Déjenme decirle algo primero. Yo quiero que queden dos cosas claras y no se me pongan guapos. Yo los apoyo a ustedes y al mismo tiempo los felicito por el trabajo que están haciendo y al mismo tiempo porque le garantizan un mercado a ellos. Pero yo estoy aquí por ellos, porque yo necesito saber cuál es el beneficio de ellos en este proyecto. La empresa Value pertenece a la cooperativa de Copellito. ¿A la misma cooperativa? A la misma cooperativa. O sea, la empresa es de la cooperativa. Es parte de la cooperativa. Son los miembros de la cooperativa. Pero ustedes son una especie de intermediarios entre el mercado y los productores que van a tener aquí, que son la cooperativa, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que ellos van a recibir por cada libra que pongamos en el mercado? O sea, ellos para empezar van a tener su producto vendido. No van a tener que buscar intermediarios. El producto va a través de... ¿Y qué beneficios reciben? Bueno, ellos reciben, ¿no es cierto?, digamos, vender su producto. O sea, estamos hablando de si la libra de pescado fresco se vende a 60 pesos aquí en el país, eso es lo que van a recibir ellos por libra. O sea, el precio que hablamos es de ellos. Sí, ¿De su producto? Sí. Perfecto, no hay problema. Entonces nosotros le vamos a plantear lo siguiente. En vez de 10, en vez de 5 estanques, vamos a financiarle 10. Los primeros 5, Emilio, hasta julio y de julio a diciembre.